¿Sabes cuál es la pregunta que más me han hecho en mis más de 30 años como psicólogo clínico? No es cómo supero una ruptura, no es cómo manejo la ansiedad, no es ni siquiera cómo sé si necesito terapia. La pregunta que más se repite, la que aparece con una frecuencia casi perturbadora en mis consultas, la que me han formulado desde ejecutivos exitosos hasta amas de casa, desde jóvenes de 20 años hasta adultos mayores de 80, es esta: ¿voy a ser feliz cuando sea viejo? Y cada vez que escucho esa pregunta, me recuesto levemente en mi silla, observo a la persona que tengo enfrente y pienso en Ernesto. Ernesto llegó a mi consultorio un martes de octubre, 72 años, traje bien planchado, zapatos lustrosos, el tipo de hombre que toda su vida hizo las cosas como se deben hacer. Estudió lo que su padre le indicó, trabajó 40 años en la misma empresa, se casó, tuvo hijos, ahorró para la jubilación. Cuando se sentó frente a mí, cruzó los brazos, me miró directo a los ojos y me dijo con una voz que intentaba sonar tranquila pero que temblaba por debajo: doctor, lo tengo todo y no siento nada. Esa frase me golpeó, no porque fuera nueva. Me golpeó porque era la 13ª vez ese año que escuchaba exactamente esas mismas palabras, con distintas voces, con distintos nombres, pero la misma frase. Y ahí comprendí algo que los libros de psicología positiva no siempre te dicen con claridad. Envejecer bien no es cuestión de suerte, ni de dinero, ni siquiera de salud. Es una habilidad, una que se puede aprender, una que se puede cultivar, una que, si nadie te enseña a tiempo, simplemente no aparece sola. Durante los próximos minutos, te voy a revelar los 5 principios fundamentales que he identificado después de décadas de práctica clínica, de investigación, de conversaciones profundas con personas en la última etapa de su vida, para ser genuinamente feliz y mentalmente fuerte en la vejez. Y te adelanto algo: el principio número 4 va a incomodarte, porque contradice todo lo que te han enseñado desde pequeño sobre cómo relacionarte con los demás. Pero antes de continuar, si este tipo de contenido te aporta, si sientes que lo que estás escuchando vale tu tiempo, dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que viene a partir de ahora podría cambiar literalmente la forma en que entiendes lo que significa envejecer. Empecemos. Voy a comenzar contándote algo que sucede en casi todas las culturas del mundo occidental y que tiene consecuencias devastadoras para la salud mental de las personas mayores. Desde que somos niños, nos programan con una idea aparentemente inocente, una idea que suena razonable, incluso motivadora. La idea es esta: trabaja duro ahora y serás feliz después. Sacrifica el presente, posterga el placer, aguanta, resiste, que la recompensa llegará, que cuando te jubiles, cuando los hijos crezcan, cuando termines de pagar la hipoteca, entonces sí, entonces podrás vivir. Parece lógico, ¿verdad? El problema es que es una trampa psicológica de proporciones enormes. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no funciona así. Existe un concepto en neurociencia cognitiva que se llama adaptación hedónica. En términos simples, significa que el ser humano tiene una capacidad casi sobrenatural para acostumbrarse a todo, al placer y al dolor, a lo bueno y a lo malo, a lo que desea y a lo que teme. Cuando finalmente llega aquello que tanto esperabas, la jubilación, la casa grande, el reconocimiento, tu cerebro lo procesa durante un tiempo breve, lo normaliza y vuelve a su nivel de satisfacción de base como si nunca hubiera pasado nada extraordinario. Esto significa, en la práctica, que si durante 40 años de tu vida adulta no construiste hábitos de bienestar emocional, si no aprendiste a encontrar significado en lo cotidiano, si no desarrollaste una relación sana contigo mismo, llegar a la vejez con dinero y con tiempo libre no va a salvarte. Te lo digo con total honestidad clínica. He visto a personas jubilarse en condiciones económicas envidiables y desarrollar depresión severa en menos de 6 meses, y he visto a personas con recursos mínimos llegar a sus 70 y 80 años con una vitalidad emocional que dejaba perplejos a todos los que las rodeaban. La diferencia no estaba en sus cuentas bancarias, estaba en sus principios de vida. Entonces, ¿cuál es la primera lección que debemos aprender? La felicidad en la vejez no se hereda ni se compra.
Se construye todos los días, empezando hoy. Ahora bien, ¿cómo se construye concretamente? Aquí es donde entra el primer principio. Principio número 1. Vivir en presente activo, no en el pasado, que ya no puedes modificar, no en el futuro, que no puedes controlar, en el presente. Pero, y esto es clave, en un presente activo, no pasivo. ¿Cuál es la diferencia? El presente pasivo es la persona que se sienta frente al televisor 6 horas diarias porque ya cumplió con lo suyo. El presente activo es la persona que cada mañana se pregunta, ¿qué voy a hacer hoy que tenga sentido para mí? No hablo de grandes gestas. No necesitas escalar montañas ni escribir una novela. Hablo de actos pequeños pero conscientes, llamar a alguien que aprecias, preparar una comida con atención plena, salir a caminar y notar los detalles del camino que normalmente ignoras. Leer algo que te desafíe intelectualmente. La investigación en psicogerontología, el estudio del envejecimiento desde la psicología, es absolutamente consistente en este punto. Las personas mayores que reportan mayor bienestar subjetivo son aquellas que mantienen un sentido de agencia sobre su propia vida. Es decir, sienten que sus decisiones cotidianas importan, que todavía son los autores de su historia. Y eso, querido lector, no se consigue esperando a que llegue la vejez perfecta. Se entrena, se practica, se convierte en un hábito tan arraigado que cuando llegues a los 70 años ya no tendrás que pensarlo. Simplemente lo harás. Quiero que te lleves una pregunta de esta primera parte y que la respondas honestamente donde sea que estés ahora mismo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo en tu día? No por obligación, no por complacer a alguien, sino puramente porque le daba sentido y alegría a tu vida. Si tardas más de 3 segundos en recordarlo, hay trabajo por hacer. Y el siguiente principio que vamos a explorar te va a mostrar exactamente por dónde empezar ese trabajo. Hay una emoción que los psicólogos llevamos décadas estudiando, que aparece con una frecuencia alarmante en personas mayores y que paradójicamente es una de las más difíciles de reconocer porque se disfraza de otras cosas. Se disfraza de cansancio, se disfraza de nostalgia, se disfraza de crítica hacia los demás, de mal humor crónico, de esa sensación permanente de que las cosas ya no son como antes. Esa emoción es el resentimiento acumulado y es, sin lugar a dudas, uno de los venenos más letales para la salud mental en la vejez. Permíteme explicarte cómo funciona este mecanismo desde una perspectiva clínica. A lo largo de la vida todos acumulamos heridas, traiciones, decepciones, expectativas que no se cumplieron, personas que nos fallaron, situaciones que fueron injustas. Eso es inevitable, absolutamente inevitable. No conozco a ningún ser humano que haya llegado a los 60 o 70 años sin cicatrices emocionales de algún tipo. El problema no son las heridas. El problema es lo que decidimos hacer con ellas. Existe una diferencia fundamental entre procesar una herida emocional y anidarla. Procesarla significa reconocerla, atravesar el dolor que implica, extraer el aprendizaje posible y seguir adelante. Anidarla significa convertirla en parte de tu identidad. Significa que cada vez que alguien menciona cierto nombre o cierta situación o cierto periodo de tu vida, tu sistema nervioso se activa como si hubiera pasado ayer. He trabajado con personas de 70, 80 años que todavía viven emocionalmente instaladas en ofensas de hace 4 décadas. Una infidelidad de los años 80 que sigue dictando sus relaciones afectivas en el siglo XXI. Una injusticia laboral de los 90 que todavía contamina su autoestima. Un conflicto familiar de los 2000 que todavía define la dinámica de cada reunión navideña. Y lo más trágico no es el sufrimiento que eso genera. Lo más trágico es que la persona que los ofendió probablemente ni recuerda el episodio. Entonces, ¿quién paga el precio? Tú, con tu salud, con tu paz, con años de vida que podrían haber sido extraordinarios. Aquí entra el principio número 2, el perdón como acto de inteligencia emocional, no de debilidad. Y debo ser muy preciso aquí porque existe una confusión enorme alrededor de este concepto. Perdonar no significa aprobar lo que hicieron, no significa olvidar, no significa reintegrar a alguien tóxico a tu vida, no significa pretender que el daño no existió. Perdonar desde una perspectiva psicológica rigurosa significa simplemente esto: decidir que esa persona o esa situación ya no tiene derecho a robarte el presente.
Es un acto profundamente egoísta en el mejor sentido de la palabra. Lo haces por ti, para liberarte, para recuperar energía mental que llevas años gastando en mantener vivo el resentimiento. Los estudios en psicología clínica son inequívocos. Las personas que practican el perdón de manera activa, no pasiva, no por presión social, sino como decisión consciente, reportan niveles significativamente más bajos de ansiedad, mejor calidad de sueño, menor incidencia de depresión y en múltiples investigaciones, incluso mejores marcadores de salud cardiovascular. El rencor, literalmente, enferma el cuerpo. Y la vejez, ese momento de la vida en que el cuerpo ya no tiene los recursos de recuperación que tenía a los 30 años, es el momento en que ese peso se vuelve insostenible. Así que te propongo algo concreto. Hoy, cuando termines de ver este video, haz una lista mental o escrita, si lo prefieres, de las personas o situaciones hacia las cuales todavía guardas resentimiento activo, sin juzgarte, solo nombrándolas, porque no puedes soltar lo que no has sido capaz de ver. Ese es el primer paso. Y en el próximo principio vamos a hablar de algo que puede sonar contradictorio después de hablar de perdón. Vamos a hablar de la importancia de poner límites y de por qué las personas que no saben decir que no envejecen peor. En mi práctica clínica he identificado un perfil que aparece con una regularidad casi estadística entre las personas mayores que llegan a consulta con síntomas de agotamiento emocional severo, depresión reactiva y lo que técnicamente llamamos síndrome de desgaste por compasión. Son personas extraordinariamente buenas, generosas, entregadas, siempre disponibles para los demás, los que nunca dicen que no, los que resuelven los problemas de todos, los que aguantan, los que no se quejan, y son, paradójicamente, algunos de los seres humanos más infelices que he conocido. ¿Por qué? Porque existe una diferencia crucial y brutalmente ignorada por nuestra cultura entre generosidad genuina y autoabandono disfrazado de generosidad. La generosidad genuina nace de un lugar de plenitud. Te da porque tienes, porque quieres, porque ese acto de dar te enriquece a ti también. La segunda, el autoabandono, nace del miedo. Miedo al rechazo, miedo a defraudar, miedo a no ser amado si no eres útil, miedo a lo que dirán si por una vez dices que no. Y hay una frase que resume perfectamente esta trampa psicológica: no puedo decirte que no porque te quiero. Esa frase, que suena como un acto de amor, es en realidad una confesión de dependencia emocional, porque el amor auténtico no exige la extinción de uno mismo. El amor que te obliga a traicionarte para mantenerse vivo no es amor, es un contrato de sumisión emocional. Principio número 3. Los límites saludables no son muros, son la condición para que el amor dure. Y en la vejez, este principio adquiere una dimensión particular que quiero que explores con honestidad. Hay un fenómeno que los gerontólogos llaman la trampa del abuelo disponible. Muchas personas mayores, al jubilarse, al quedar con tiempo libre, al necesitar sentirse útiles y conectadas, terminan convirtiéndose en el recurso ilimitado de sus familias. Cuidan nietos de lunes a viernes, resuelven emergencias domésticas, prestan dinero que no siempre les es devuelto, están disponibles a cualquier hora para cualquier necesidad, y durante un tiempo, eso se siente bien. Se siente como propósito, como pertenencia, hasta que el cuerpo dice basta, hasta que el resentimiento empieza a filtrarse, hasta que esa persona, que siempre fue el pilar de la familia, amanece un día sintiéndose completamente invisible como individuo, no como abuela, no como abuelo, como persona. Poner límites en la vejez no es egoísmo, es salud mental, es el reconocimiento de que tú también tienes necesidades, tiempos, energías, proyectos propios, de que tu vida en esta etapa sigue siendo tuya. Y hay algo más que los estudios demuestran con claridad. Las personas mayores que tienen límites bien definidos, que saben decir hoy no puedo, que se permiten tener agendas propias y espacios privados, no solo son más felices, también son más respetadas, sus familias las valoran más, sus relaciones duran más y son más profundas, porque cuando te das de manera ilimitada, inevitablemente la gente empieza a tratarte como un recurso y los recursos no se aman, se utilizan
La práctica concreta para este principio es lo que en psicología llamamos el no amable, la capacidad de rechazar una solicitud sin culpa, sin elaboradas justificaciones, sin disculpas excesivas. Un no puedo en este momento, pero te quiero mucho, es una respuesta completa. No necesita más explicación. Entrena ese músculo. Porque si llegas a la vejez sin él, te esperan años de agotamiento silencioso. Ahora bien, hablamos de límites, de perdón, de vivir en presente. Pero hay algo que todo esto requiere como condición previa, algo que muchas personas mayores han perdido sin darse cuenta y que es absolutamente recuperable. El principio 4 es el que más controversia genera en mis conferencias y el que más transformaciones he visto producir. Te advertí desde el comienzo que este principio iba a incomodarte. Y lo sostengo, no porque sea cruel, sino porque durante décadas, tanto la psicología popular como la cultura en general, nos han estado repitiendo un mensaje que suena liberador, pero que, si se aplica mal, puede convertirse en una fuente enorme de sufrimiento. Ese mensaje es: ámate a ti mismo, hermoso, necesario, correcto en su esencia. El problema es que muy pocas veces alguien explica cómo se hace eso, y en ausencia de esa explicación, la gente interpreta el ámate a ti mismo de dos maneras igualmente disfuncionales. La primera, narcisismo disfrazado de autoestima. La persona que se convence de que ella nunca se equivoca, que los demás siempre tienen la culpa, que sus errores son siempre explicables y los ajenos siempre imperdonables. La segunda, una búsqueda compulsiva de validación externa. La persona que necesita que constantemente le digan que es buena, valiosa, admirable para poder sentirlo. Ninguna de las dos es amor propio. La primera es arrogancia defensiva. La segunda es dependencia afectiva. El amor propio auténtico, el que produce bienestar real y duradero en la vejez, tiene un nombre técnico en psicología: autocompasión diferenciada. ¿Qué significa esto? Significa la capacidad de observarte a ti mismo, tus errores, tus contradicciones, tus fracasos, tus partes menos presentables, con la misma amabilidad con la que tratarías a un buen amigo que está pasando por un momento difícil, no con condescendencia, no con negación, con amabilidad honesta. Principio número 4. Hazte tu mejor testigo, no tu peor juez. Cuando trabajo con personas mayores que están atrapadas en ciclos de depresión o ansiedad, una de las primeras cosas que identifico invariablemente es una voz interior absolutamente destructiva. Una voz que lleva décadas repitiendo el mismo catálogo de fracasos. Debí haber hecho esto. Fui un mal padre-madre, perdí las mejores oportunidades, ya es demasiado tarde. Esa voz no es tu conciencia. Esa voz es el resultado de años de autocrítica no procesada que se ha convertido en un personaje autónomo dentro de tu cabeza. Y lo que la investigación de Kristin Neff, una de las principales investigadoras mundiales sobre autocompasión, demuestra consistentemente es esto: la autocrítica excesiva no nos hace mejores personas, nos hace personas más ansiosas, más paralizadas y, paradójicamente, menos capaces de cambiar. Porque para cambiar necesitas energía. Y la autocrítica devora energía. En cambio, las personas que practican la autocompasión activa, que se hablan a sí mismas con gentileza, que se permiten equivocarse sin convertir cada error en una sentencia de por vida, son las que efectivamente cambian, las que aprenden, las que crecen. Esto es especialmente relevante en la vejez, porque hay una tentación muy poderosa en esta etapa, la de hacer un balance contable de la vida. Y ese balance, cuando se hace desde la autocrítica, siempre arroja déficit. Te propongo una práctica diferente. En lugar de preguntarte ¿en qué fallé?, comienza a preguntarte ¿qué hice bien con los recursos y el conocimiento que tenía en ese momento? No es autoengaño, es justicia cognitiva, porque juzgar tus decisiones del pasado con la información del presente es profundamente injusto. Eras otra persona, con otras herramientas, con otro mapa del mundo. Trátate con la compasión que le darías a ese ser humano que está en otro consultorio, contándote su historia, necesitando que alguien lo mire con humanidad. Porque resulta que ese ser humano eres tú. Nos queda un principio. Y este es, en mi opinión personal, el más poderoso de todos, el que marca la diferencia entre las personas que encuentran un propósito en la última etapa de su vida
y las que simplemente esperan el final. Hay un estudio que cito frecuentemente porque me parece uno de los más reveladores que ha producido la psicología del envejecimiento en los últimos 30 años. Se realizó con más de 800 sacerdotes y monjas de comunidades religiosas en Estados Unidos. Se les hizo seguimiento durante décadas, se analizaron sus cerebros post-mortem y los resultados dejaron perplejos a los investigadores. Muchos de los participantes que en los exámenes de autopsia mostraban lesiones cerebrales características del Alzheimer avanzado no habían presentado síntomas clínicos de demencia durante su vida. Habían funcionado con lucidez, con memoria, con capacidad de juicio, hasta muy poco antes de morir. ¿Qué tenían en común? Una característica consistente. Habían mantenido una vida mental activa y desafiante hasta el final. Escritura, lectura, enseñanza, debate intelectual, aprendizaje continuo. Lo que la neurociencia explica hoy como reserva cognitiva, la capacidad del cerebro de compensar el daño estructural mediante la riqueza de sus conexiones neurales. Y esas conexiones se construyen, se mantienen y se multiplican con una sola cosa: el estímulo mental sostenido. Principio número 5. El aprendizaje no tiene fecha de vencimiento. Tu cerebro tampoco. Existe un mito devastador sobre el envejecimiento cerebral que es urgente desmantelar. El mito de que después de cierta edad el cerebro ya no puede aprender cosas nuevas, que la plasticidad neuronal es privilegio de los jóvenes. Es falso, completamente falso. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse, formar nuevas conexiones, adaptarse, está presente a lo largo de toda la vida. ¿Se vuelve más lenta con la edad? Sí. Requiere más tiempo y repetición, pero no desaparece. Lo que sí desaparece, cuando nos retiramos mentalmente, cuando dejamos de desafiarnos, cuando nos instalamos cómodamente en lo conocido, es la motivación de aprender. Y esa pérdida sí tiene consecuencias dramáticas para la salud mental, porque el aprendizaje no solo mantiene el cerebro activo, hace algo más profundo, mantiene viva la sensación de que el futuro todavía tiene algo para ofrecerte. Y esa sensación, que los psicólogos llamamos orientación de esperanza hacia el futuro, es uno de los predictores más robustos de bienestar en la vejez. La persona que a los 70 años aprende a tocar un instrumento, aunque nunca llegue a ser experta, está cultivando algo que va mucho más allá de la música, está cultivando la narrativa de que sigue siendo capaz de crecer, de sorprenderse, de superarse. La persona que a los 80 años aprende a usar una nueva tecnología, aunque le cueste, aunque cometa errores, aunque necesite que le expliquen 3 veces, está enviando un mensaje poderosísimo a su propio cerebro: todavía estoy aquí, todavía soy relevante, todavía tengo cosas por descubrir. Ahora bien, aprender no significa obligatoriamente estudiar en una universidad. Puede ser tan simple como leer un libro de un género que nunca antes te interesó, aprender a cocinar un plato de una cultura que no conoces, tomar un curso de jardinería, aprender las reglas de un deporte nuevo, involucrarte en conversaciones con personas de generaciones distintas, con perspectivas distintas, con experiencias distintas. Lo que importa no es el contenido, es el movimiento, el acto deliberado de salir de la zona de lo conocido y entrar en la zona de lo posible. Y hay un elemento adicional que la investigación ha identificado como potenciador exponencial de este principio: el aprendizaje social. Aprender en compañía, porque cuando combinamos estimulación intelectual con conexión humana, los efectos sobre el bienestar se multiplican de manera notable, lo cual nos lleva, de forma natural, a la parte final de este contenido. Un cierre que no es solo un resumen, sino una invitación. Una que espero que, cuando termine de escucharla, cambie la manera en que miras el tiempo que tienes por delante. Quiero terminar con Ernesto. ¿Recuerdas a Ernesto? El hombre de 72 años que llegó a mi consultorio con traje bien planchado, zapatos lustrosos y esa frase que todavía resuena en mí como si hubiera sido ayer: lo tengo todo y no siento nada. Trabajamos juntos durante casi un año y debo ser honesto contigo, no fue un proceso sencillo. No fue esa terapia cinematográfica donde el paciente tiene una revelación luminosa en la tercera sesión y sale transformado para siempre. La realidad clínica no funciona así. La realidad clínica es más parecida a desenterrar algo que lleva mucho tiempo enterrado. Y desenterrar duele.
Hubo sesiones en que Ernesto llegaba con los brazos cruzados y la mirada esquiva, escudado detrás de ese cinismo protector que desarrollan las personas que han aprendido, a fuerza de golpes, a no confiar demasiado en sus propias emociones. Había momentos en que me decía, con una media sonrisa irónica, «Doctor, con todo el respeto, yo no creo mucho en esto de hablar de los sentimientos», y yo le respondía, siempre igual, «Ernesto, entonces hablemos de hechos. Los hechos dicen que usted no es feliz, empecemos por ahí». Eso lo desarmaba, porque era verdad. Y Ernesto, a pesar de todo, era un hombre que respetaba profundamente la verdad. Con el tiempo, la coraza fue cediéndose. Empezó a aparecer el resentimiento que llevaba décadas guardado hacia su padre, un hombre severo que nunca le dijo que estaba orgulloso de él, hacia un socio de negocios que lo traicionó en los años 90 y al que Ernesto había perdonado solo de boca para afuera, mientras por dentro mantenía vivo ese rencor con una fidelidad casi religiosa, y hacia versiones de sí mismo que nunca había tenido la generosidad de perdonar, el padre que no estuvo suficiente, el esposo que priorizó el trabajo sobre la presencia, el hombre que siempre dijo después a todo lo que no era urgente. Ese proceso fue doloroso, pero también fue poco a poco tremendamente liberador. Y entonces llegó el día que no olvido. Ernesto apareció en consulta 10 minutos antes de lo habitual. Algo inusual en él, que era de una puntualidad casi militar, ni un minuto antes ni un minuto después. Se sentó y antes de que yo pudiera decir nada, sacó el teléfono del bolsillo del saco y lo puso sobre el escritorio. Me inscribí en un taller de fotografía, dijo, sin preámbulo, sin contexto, como si llevara tiempo guardando esa frase, y finalmente hubiera decidido soltarla. Lo miré, esperé, siempre quise fotografiar. Continuó, mirando el teléfono más que a mí, desde joven. Pero nunca era el momento correcto. Primero los estudios, después el trabajo, después los hijos, después ya no sé qué. Después ya no recordaba que había querido hacerlo. Hizo una pausa. Mi nieta me lo recordó. Me preguntó un domingo, «Abuelo, ¿a ti qué te gusta?» Y me quedé en blanco. No supe qué responder. Y eso me asustó más que cualquier diagnóstico médico que me hayan dado en la vida. Esa frase me detuvo por dentro. Porque hay algo profundamente revelador en ese momento. Un hombre de 72 años, con una vida llena de logros objetivos, paralizado ante la pregunta más simple y más fundamental que puede hacerle una niña de 8 años. ¿A ti qué te gusta? Eso es lo que sucede cuando vivimos décadas en piloto automático, cuando ejecutamos los roles, el profesional, el padre, el proveedor, el responsable, sin preguntarnos nunca quién está debajo de todos esos roles. Llegamos a un punto en que ya no sabemos quiénes somos cuando nadie nos necesita. 3 meses después de esa sesión, Ernesto llegó con el teléfono lleno de fotografías, árboles de su barrio que había caminado 1000 veces sin verlos. La textura de una pared vieja que de repente le pareció bella. Niños jugando en la plaza, luz entrando por las persianas de un café. Fotografías imperfectas, técnicamente simples, sin el pulso de un profesional, pero con algo que las hacía extraordinarias. Estaban vivas. Tenían dentro algo que solo puede capturar a alguien que está verdaderamente presente en el mundo, y Ernesto, mientras me las mostraba, sonreía. No la sonrisa social, no la sonrisa del hombre que sabe comportarse en sociedad. Una sonrisa real, de esas que nacen desde adentro y que transforman toda la cara, que hacen que los ojos brillen de una manera que no se puede fingir. En nuestra última sesión, cuando ambos acordamos que ya podía continuar solo, Ernesto se quedó en silencio un momento antes de despedirse, y luego dijo algo que cargo conmigo desde entonces, algo que he citado en conferencias, en artículos, en conversaciones privadas, porque creo que resume con una precisión perfecta lo que significa envejecer bien. Me di cuenta de que no le tenía miedo a la muerte, doctor. ¿Le tenía miedo a llegar al final sin haberme conocido? Eso es lo que estos 5 principios, aplicados con honestidad y con paciencia, tienen el poder de producir en ti. No la vejez perfecta, no la vejez sin dolor, sin pérdidas, sin limitaciones. Eso no existe y prometértelo sería una mentira. La vida, en todas sus etapas, trae consigo pérdidas. La vejez también, pero hay una diferencia enorme entre envejecer perdiendo cosas que amabas y envejecer perdiéndote a ti mismo. La primera es inevitable.
La segunda es opcional. Y esa es precisamente la promesa que estos principios guardan para quien los abraza con sinceridad. Vivir en presente activo te devuelve la autoría de tu propia historia. Te rescata del museo mental en que muchas personas convierten su vida, ese lugar donde todo lo valioso ya ocurrió y solo queda visitar los recuerdos. Practicar el perdón como acto de inteligencia emocional te libera de cargar el peso de otras personas en tu cuerpo y en tu mente. Es la diferencia entre llegar a la vejez ligero o llegar agotado por un equipaje que nadie te pidió que cargaras para siempre. Sostener límites saludables te protege de uno de los errores más costosos de esta etapa: disolverse en las necesidades de los demás hasta desaparecer como individuo. Tu vida, incluso en la vejez, especialmente en la vejez, sigue siendo tuya. No es un recurso comunitario, es tu vida. Ser tu mejor testigo, no tu peor juez, te abre la posibilidad de hacer las paces con tu historia. No reescribirla, no negarla, simplemente mirarla con la justicia y la compasión que merece cualquier ser humano, que hizo lo que pudo con lo que tenía, y nunca dejar de aprender. Mantiene encendida en ti esa llama que distingue a las personas que viven de las que simplemente aguardan. El cerebro que aprende es un cerebro que espera algo del futuro, y un ser humano que espera algo del futuro todavía está plenamente vivo. Estos no son principios inventados en un escritorio, son el destilado de décadas de escucha profunda, de sesiones de terapia, de investigación clínica, de personas reales, con nombres reales, con historias reales, que tomaron la decisión, en distintos momentos de sus vidas, de no llegar al final preguntándose qué hubiera pasado si hubieran elegido diferente. Personas como Ernesto, personas como probablemente alguien que conoces, personas como quizás tú mismo. Y la pregunta que te dejo hoy no es retórica, es genuina. Es la misma que le hago a cada persona que se sienta frente a mí por primera vez. ¿Qué historia quieres estar contando cuando tengas 20 años más? Porque esa historia no la escribirá el tiempo, la escribirás tú, con las decisiones que tomas hoy, con los hábitos que cultivas hoy, con la manera en que te hablas a ti mismo hoy. El mejor momento para empezar era hace años. El segundo mejor momento es ahora mismo. Si este contenido movió algo en ti, si alguno de estos principios resonó con una parte de tu vida que estabas esperando el momento de mirar, comparte este video con alguien mayor que lo necesite, con alguien joven que todavía tiene tiempo de construir estas bases, con alguien que está justo en esa encrucijada donde se pregunta si vale la pena cambiarlo todo. A veces el video correcto en el momento correcto cambia la dirección de una vida entera. Y en los comentarios te pido que hagas algo simple pero poderoso. Escribe cuál de estos 5 principios sientes que es el más urgente para ti en este momento. No para mí, para ti. Porque escribirlo es el primer paso de tomarlo en serio. Nos vemos en el próximo video.